Anita. Sí, sí, hermanita. Buenos días, mis amadas hermanas. A mí me corresponde darle lectura a esta meditación de Hebreos 2, 14 al 15. Hermanita, estos dos versículos nos van a enseñar sobre la encarnación de Cristo, la misión de Cristo en la tierra, la muerte vencida por Cristo, la derrota de Satanás, también a la libertad espiritual que tenemos a través de nuestro libertador divino que es Cristo, y también Él es el conquistador de la muerte. A eso se refieren estos dos versículos. Y el versículo 14 dice así: así que por cuanto los hijos de Dios participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, se refiere a Jesús, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y esto es el diablo. En este versículo 14 se refiere a la encarnación de Cristo y su misión en la tierra. En el versículo encontramos en Juan capítulo 1, 13, 14, 15, donde nos enseña sobre la encarnación de Cristo. Y dice así: los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, sino de Dios. Esto fue decisión de Dios encarnarse a través de Jesús, usando el canalito de María y el Espíritu Santo. Esto ya nosotras lo tenemos en nuestro conocimiento. El verso 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién fue hecho carne? Cristo. Y sabemos que Él ya vino y habitó entre nosotros, dice, y vivimos según su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Esta es una promesa divina que Dios ya habitó con nosotros y aún habita con nosotros. El versículo 1 de Primera de Juan dice: el verbo hecho carne, Cristo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquí se manifiesta la divinidad de Cristo, la gloria de Cristo y la perfección de Cristo, el Hijo de Dios amado. Tenemos el contexto, hermanita, de Primera de Juan 4:2. En esto dice: se conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, que él vivió aquí como humano, es de Dios. Aquí siempre, ¿verdad? Siempre en la encarnación de Cristo, y tener en cuenta que el que no confiesa que Cristo ha venido en carne, pues está fuera de, como les quisiera decir, sería un anticristo. Juan 7: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Se está refiriendo al diablo. El que no confiesa que Jesús ya vino en carne, hermanas, hay que tener mucho cuidado. Aquí este tipo de personas, como los ateos, los falsos maestros, dice que rechazan a Dios. Estas personas son siervos del anticristo porque niegan que Cristo ya vino en carne, ya estuvo en la tierra, y esto es obra del engañador que es el diablo. Los falsos profetas, los falsos maestros, la falsa doctrina y los ateos. Apocalipsis 20:14: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Aquí se refiere cuando Cristo, a través de su muerte, ha vencido la muerte en este pasaje bíblico.
El Apocalipsis 21:4, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. La muerte vencida por Cristo, hermanitas, allá nosotros, según nuestra conducta, para con Dios, ya no vamos a tener tristezas ni dolor en el cielo en nuestra segunda muerte. Estas son promesas divinas. Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aquí es donde entra la misión de Cristo, el Hijo de Dios, y los pecados prohibidos y la derrota del maligno. Apocalipsis 20:10. Y el diablo los engañaba y fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, mis amadas hermanas, aquí hay que tener cuidado y aquí demuestra la derrota de Satanás y el tormento eterno que va a haber para todo aquel cristiano, gentil y cristiano que no obedezcamos la ley. El versículo 15 dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre del diablo. A través del pecado, cualquier ser humano se mantiene a servidumbre y sujetos al maligno. Tengamos mucho cuidado, hermanas, que aquí solamente a través de la obediencia para con Cristo nosotros tenemos esta libertad espiritual. Nuestro libertador divino que es Cristo, y él es llamado el conquistador de la muerte. Terminando, hermanita, segunda de Pedro 2:9 dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, a sus hijos. Él nos libra de las tentaciones del diablo y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Sabemos que nos van a abrir los libros de la vida y allí vamos a entregar cuenta de las buenas obras y de las malas. Y no queremos ser atormentados eternamente por el diablo, hermanitas. Tengamos mucho cuidado a las enseñanzas y ponerlas en práctica. Es la palabra de Dios, es segura, y aquí nos enseña la fidelidad de Dios, su benignidad, su larga misericordia, Dios y sus promesas para con los santos obedientes. Así es que, mis amadas hermanas, hasta aquí ha llegado mi meditación. Sabemos que hemos, a través de esos dos versículos, 14 y 15:2 de Hebreo, nos enseña sobre la encarnación y la misión de Cristo en la tierra, y la muerte fue derrotada y destruida por medio de la muerte de Cristo. El que tenía el imperio de la muerte del diablo ya no la tiene sobre los cristianos fieles. Vivamos en paz y en santidad para poder ver a Dios. El diablo ya fue derrotado por Cristo en la cruz del Calvario. Tenemos a nosotros a nuestro libertador espiritual y divino, que es Cristo Jesús, el conquistador de la muerte, que nos da el perdón de los pecados, la vida eterna con él. Somos liberados espiritualmente. Confiemos plenamente en Cristo, el Hijo amado de Dios. Palabra de Dios, hermanitas, y hasta aquí mi meditación, y Dios me la bendiga a todas. Amén.